Muy buenas, toca hacer el análisis del Gran Premio de Estiria de Fórmula 1 de este 2021 y bueno, pues como siempre pues lo vamos a hacer con todos estos datos que ya sabéis que me gusta publicar, ¿no? Después de cada carrera para entender un poquito mejor cada Gran Premio, ¿vale? Entonces este vídeo, pues bueno, como tampoco fue apasionante la carrera, yo lo sé, pues lo vamos a centrar sobre todo en las estrategias, ¿vale? Pero bueno, sí que mirando algunos detalles. Entonces lo vamos a dividir en tres. Al principio vamos a ver la batalla sobre todo estratégica entre Pérez y Bottas, luego vamos a utilizar eso para entender también mejor la disputa entre Verstappen y Hamilton y luego al final vamos a ponerle el foco a Carlos Sainz, un poco pues su rendimiento, su estrategia y algunas reflexiones, ¿no?, que podemos sacar de ahí, porque creo que fue especialmente interesante su carrera, no porque fuese muy buena, que también, sino por algunos detalles importantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar, como digo, con la batalla entre Pérez y Bottas, que yo creo que fue especialmente interesante, ¿vale? En primer lugar, tenemos que empezar por aquí, por las estrategias y neumáticos, viendo la estrategia de cada piloto. ¿Por qué? Porque de los cuatro primeros que tenemos aquí, Pérez fue el único que empezó con el neumático blando que veis, ¿vale? Es decir, de estos cuatro, que estos tres, Verstappen, Hamilton, Bottas, pudieron salir con el neumático medio porque clasificaron con él para Q3, pues solo ellos salieron con el medio, como digo, y Pérez salió con el neumático blando, ¿vale? Entonces eso es el primer detalle fundamental. Entonces, partiendo de eso, ya podemos ver la evolución de los tres primeros, sacando algunas conclusiones, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta, pues que de estos cuatro, bueno, Pérez es esta línea azul discontinua, Bottas es la turquesa discontinua, y luego pues aquí está Hamilton, ¿vale? Y aquí está Verstappen. Entonces, sabiendo que Pérez puso el neumático blando, llama mucho la atención como desde las primeras vueltas ya estaba perdiendo distancia estaba ganando distancia, estaba perdiendo rendimiento, no mejor dicho, respecto a Hamilton y sobre todo respecto a Verstappen, aún teniendo el neumático blando, que a priori es mejor neumático para pocas vueltas, es decir, que bueno, es un neumático que rinde mejor, es verdad que se desgasta antes, pero en tiempo por vuelta debería ser más competitivo, es decir, que lo lógico, entre comillas, hubiese sido esperar que Pérez fuese más rápido en estas primeras vueltas, aunque no pudiese adelantar, pero al menos que pudiese mantener el ritmo y luego desfalleciese ese neumático. ¿Qué pasa? Que Pérez, la verdad, es un maestro de conservar neumáticos, entonces puede que sacrificase rendimiento para conseguir un poquito de, digamos que alargar un poquito más ese primer stint. Entonces llama mucho la atención eso, ¿no? Como en estas primeras vueltas va perdiendo mucha ventaja respecto a los dos primeros. Y además aquí tenemos a Bottas completamente pegado hasta las 10 primeras vueltas aproximadamente, y a partir de ahí vemos cómo sí que entre Pérez y Bottas aumenta un poquito la distancia. Veis que estas dos líneas como que se separan un poquito entre sí, hasta que en la vuelta número 25 Pérez entra, ¿vale? En el momento en el que Pérez entra está en la vuelta 25 a unos casi 21 segundos de Verstappen, mientras que Bottas está a 22, casi 23, es decir, había menos de 2 segundos de distancia entre Bottas y Pérez. ¿Qué significa eso? Que ya estaba en posición de undercut, ¿vale? Sabiendo que Pérez ya tenía abierta su ventana de parada porque tenía el neumático blando y Bottas no. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en esta vuelta 25, es cuando Pérez decide entrar a cambiar. ¿Qué hace Bottas a continuación? Pues entra en la siguiente vuelta, ¿vale? ¿Tiene esto sentido? Pues tiene muchísimo sentido para los dos pilotos, ¿vale? Si nos venimos aquí ahora a analizar los tiempos de ambos pilotos, pues vamos a encontrar algunas cosas interesantes, ¿vale? Por ejemplo, que como aquí lo tenemos, como Bottas y Pérez, pues como en estas últimas dos vueltas Pérez va aumentando su tiempo, es decir, va empeorando el rendimiento en pista. Como veis, pues una parte que ya tiene su ventana de parada abierta respecto a Bottas, que no la tenía abierta porque él iba con el neumático medio, es decir, lo que se podía esperar de Bottas no es que parase la vuelta 25-26, sino que lo alargase a lo mejor pues hasta la 34 más o menos, ¿vale? Es decir, más de 30 vueltas. Entonces, después de estos dos tiempos tan malos y con la ventana de parada abierta del neumático blando, Red Bull decide parar a Pérez, y tiene todo el sentido del mundo, porque además sabe que Bottas está a menos de 2 segundos de distancia. ¿Qué significa eso? Que Bottas puede tirarle un undercut, porque si nos fijamos, en este caso Pérez estaba rodando en 1.16, 1.18 y cuando para luego está rodando en 1.96 o así, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que cuando tú paras hay una ganancia de 1 segundo por vuelta aproximadamente, aunque pases del medio al duro, que teóricamente es peor, es decir, que hace peores tiempos por vuelta, aún así ganas en torno a 1 segundo de tiempo. Y Bottas lo mismo, fijaos que para haciendo 1.10.5, venía de 1.10.2
y cuando para está en 1.9 bajo, 1.90, 1.93, o sea que ganas en torno a un segundo, ¿vale? Entonces si tienes a Bottas a 1,5 segundos, sabiendo que lo puedes recortar incluso al final de la vuelta y ponerse en torno a 1 segundo, pues eso significa que Bottas, aunque no tuviese abierta su ventana de parada porque iba con el medio y este se puede alargar hasta la vuelta pues 34, incluso 40, como veremos más adelante, sí que puede cambiar su estrategia, adelantar su parada para poner el duro que llega hasta el final, como se vio, y intentar un undercut. Entonces, ¿qué hace Red Bull? Pues se defiende entrando a Pérez. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que la parada de Pérez fue bastante lenta. Entonces esto lo ve Mercedes y piensa, oye, pues si aún así puedo entrar en la vuelta siguiente y ganarle la partida porque se ha puesto, en vez de ponerse por ejemplo a 24 segundos, se ha puesto mucho más porque su parada ha sido lenta, pues si yo entro voy a salir por delante. Entonces eso es lo que hace, y como estabas Bottas solamente a 1,5 segundos, pues esa parada tan mala de Pérez, mayor a 1,5 segundos de diferencia con respecto a la parada de Bottas, pues hace que Bottas salga por delante, y eso es lo que ocurre aquí. Y además hay otro dato importante, fijaos cómo el primer tiempo, digamos, limpio de Pérez es en la vuelta 28 y sigue bajando sus tiempos hasta la vuelta 42 aproximadamente, sabiendo que bueno, en la vuelta 27 pues también había hecho un buen tiempo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que aunque tú cambies el neumático, si tú pones el duro vas a estar unas 15 vueltas ganando tiempo. Por lo tanto puedes estar unas 15 vueltas ganando en torno a 1 segundo por vuelta aproximadamente, ¿vale? Porque esto no es lineal, puede fluctuar un poco. Entonces, si el equipo Mercedes no hubiese reaccionado a tiempo metiendo a Bottas, o incluso si el equipo Red Bull no hubiese hecho esa parada tan mala con Pérez, probablemente hubiese funcionado la estrategia de Pérez. ¿Por qué? Porque si Bottas hubiese entrado en la vuelta 40, hubiesen estado unas 10 vueltas aproximadamente, o incluso 15 vueltas, porque bueno, puede que no hubiese entrado a la vuelta 40, sino un poquito antes, ganándole en torno a 1 segundo por vuelta. Entonces eso hubiese servido a Pérez para mantenerse por delante, porque luego es verdad que Bottas hubiese entrado mucho más rápido, pero hasta que Bottas hubiese entrado en todas esas vueltas, Pérez hubiese estado ganando ventaja. Si tú vas a estar solamente sacándole tiempo con los neumáticos duros, por ejemplo, 4 vueltas, y luego tus tiempos van a ir para arriba, como pasó por ejemplo a partir de aquí, entonces tu estrategia no hubiese funcionado. Pero es que no pasó eso, sino que Pérez estuvo 15 vueltas en total ganando tiempo. Entonces, si Mercedes no hubiese estado atento y por supuesto Red Bull no la hubiese fastidiado con la estrategia, probablemente aun Bottas alargando esa parada mucho no le hubiese servido para luego ganar a Pérez, o al menos hubiese salido bastante por detrás y hubiese tenido que pelear en pista con Pérez. Que bueno, eso habría que ver si hubiese conseguido adelantarlo o no, porque luego, bueno, podemos echar un ojo aquí a las trampas de velocidad y vemos como la velocidad punta de Bottas, que la tenemos aquí, pues no era muy alta como para adelantar a Pérez, cuya velocidad punta pues era mayor. Entonces, ojo con esto, porque la estrategia de Red Bull realmente era buena, pero falló en la parada del pit stop, y además se añade a eso que Mercedes estuvo muy atento y decidió parar a Bottas, aunque no era lo lógico a priori, pero sí que estuvieron muy atentos y consiguieron esa estrategia, ¿vale? Entonces de esta manera podemos entender un poquito mejor la diferencia que hubo entre Pérez y Bottas y por qué realmente Bottas pues le pudo ganar la partida. Luego a partir de ahí pues lo vemos con la evolución de la carrera, sabemos que Pérez volvió a parar aquí, de estar a 33 segundos y medio de la cabeza se puso en total a 53 y pico, casi 54, y a partir de ahí fijaros como la línea de Pérez y la de Bottas se juntan a un ritmo tremendo, mientras que Bottas se va alejando mucho de la cabeza de carrera, que en este caso es Verstappen, Pérez le va recortando tiempo, y fijaros como al final llevan completamente pegados. O sea que esta segunda parada de Red Bull, muy interesante, pero si la querían hacer funcionar realmente, a lo mejor tendrían que haber entrado un poquito antes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor en Red Bull esperaban que Pérez pudiese adelantar, porque fijaos como aquí se mantiene a un ritmo, digamos, con una distancia muy igual a la de Bottas, y a lo mejor esperaban que si daba un empujoncito pudiese atacarle en pista, ponerse por delante, pero digamos que reaccionaron en ese sentido demasiado tarde, pararon demasiado tarde a Pérez, y si lo hubiesen parado un poquito antes, a lo mejor hubiese tenido más oportunidad de adelantamiento Pérez a Bottas y la cosa hubiese cambiado. Pero en cualquier caso, creo que estuvo aquí muy inteligente Red Bull, pero falló con el pit stop, estuvo atento Mercedes aquí, y luego aquí sí que un poco tarde Red Bull, que quizás sus simulaciones de estrategia, su simulación de tiempo no estuvieron del todo acertadas y lo pararon demasiado tarde. Y todo esto que pudo recortar, pues sí que fue mucho, pero se quedó sin vueltas al final. Así que si hubiesen parado a lo mejor 3-4 vueltas antes, pues la carrera sí que hubiese dado un vuelco. Y sabiendo esto, pues ya podemos entender mejor las estrategias de Hamilton y Verstappen. En este sentido, pues vemos como Hamilton toda la carrera estuvo bastante lejos de Verstappen. Es decir, cuando tú estás a esta distancia, vemos como aquí se separa bastante, estaban unos 3 segundos, un poquito menos, y a partir de ahí se distancia. Puede parecer que sí que fue capaz de mantener el ritmo porque se mantuvo a 4 segundos, pero realmente unos 4 segundos y medio, por debajo de 5 segundos incluso,
lo que está pasando y normalmente es que el líder de la carrera está controlando, porque sabe que en cuanto se acerque Hamilton, porque da un mazazo, porque recarga baterías y lo gasta todo, pues a lo mejor en un par de vueltas te recorta tiempo, pero no te va a recortar 4 segundos, entonces a lo mejor te recorta 2 segundos, está todavía 2 segundos fuera de zona de res y te da tiempo a ti a reaccionar y apretar un poco más. Entonces cuando vemos que se mantiene más o menos a esta distancia, en 4 segundos y medio, 4 y pico, eso significa que el líder de la carrera está controlándola, ¿vale? Entonces esto es lo que significa que Verstappen no vio amenazada su victoria en ningún momento, al menos en este primer stint. Luego otro detalle importante es que la vuelta 27 para Hamilton, pero no es un intento de undercut, ¿vale? Bueno, ya he explicado varias veces yo creo lo que es el undercut, básicamente pues es esto que incluso podría haber intentado Bottas, ¿no? Tú entras, cambias neumáticos, haces un par de vueltas o una vuelta muy rápido, de tal forma que cuando entra el otro piloto pues ya sale por detrás de ti. ¿Qué pasa? Que cuando Hamilton entra es a 5 segundos y medio de Verstappen. Esto es imposible que creyesen que van a hacer un undercut, porque además es un circuito muy corto. De hecho ya hemos visto que cuando tú cambiabas neumático ganabas en torno a un segundo, segundo y medio como mucho por vuelta. Entonces digamos que Verstappen tenía mucho tiempo todavía para gestionar eso. Entonces esto no es un intento de undercut, pero sí que pues los tiempos de Hamilton pues digamos que no le convencían del todo y decidieron parar aquí para para tirar con el neumático duro hasta el final. Y luego hay otra cosa muy interesante que, bueno, aquí para Hamilton, por eso se distancia tanto de Verstappen, pero luego entra Verstappen y vuelven a subir, digamos que se vuelve a acercar Hamilton, lógicamente. Y a partir de aquí es muy interesante porque fijaos cómo se va alejando de una forma aquí. Se mantiene una vez más esa distancia prudente, Verstappen controlando la carrera, 4 segundos y pico, y a partir de aquí, en torno a la vuelta 44-45, los tiempos bueno, la distancia entre Hamilton y Verstappen, veis que se aleja exponencialmente. Es decir, de estar pues aquí a esa distancia prudente de 4,8 segundos aproximadamente, pasa a estar al final a unos 17. Es decir, que de ninguna manera Hamilton era capaz de mantener el ritmo de Verstappen. Con el medio más o menos, porque Verstappen controlaba la carrera, pero luego con el neumático duro, aunque Verstappen controlase la carrera, Hamilton no era capaz de mantener el ritmo y sus neumáticos desfallecían mucho. Y de hecho eso lo podemos ver con los tiempos, que volvemos a venirnos aquí abajo y vemos los tiempos de ambos. Como veis, los tiempos de Hamilton fueron subiendo, mientras que los de Verstappen se mantenían bastante más estables. Veis que la línea, si pintásemos una línea de tendencia, la de Verstappen sería bastante más horizontal, porque aquí prácticamente mantiene sus tiempos, mientras que los de Hamilton siempre van hacia arriba, Entonces llega un punto en el que dicen, pues mira, lo único que podemos hacer es intentar la vuelta rápida en el último momento, y eso es lo que hicieron, ¿vale? Cambiaron el neumático blando, hacer la última vuelta la más rápida de carrera, y eso te vale pues para conseguir ese puntito extra, ¿no? Pero realmente se ve claramente como los tiempos de Hamilton pues eran mucho más malos y además gestionó mucho peor los neumáticos. Es verdad que entró un poquito antes que Verstappen, pero el desgaste de los neumáticos de Verstappen no fue tan excesivo ni tan dramático como el de Hamilton en ese sentido. Por lo tanto, no solo es que Verstappen fuese más rápido que Hamilton, sino que su coche era, digamos que, más considerado con los neumáticos, ¿no? Desgastaba menos, o que, por supuesto, Verstappen pues también pudo controlar mejor eso, porque luego si nos fijamos en el ritmo de carrera, que los tenemos aquí, con cada uno de los neumáticos, disculpad, un poquito más arriba, aquí, pues vemos como con el neumático medio, que es con el que salieron todos, pues tenemos que Hamilton estaba en un ritmo de 1.99 y Verstappen un poquito más rápido, casi una décima más rápido con el neumático medio. ¿Qué pasa? Que luego con el duro, como vemos, pues Verstappen le saca en torno a 3 décimas por vuelta. Es decir, esto es un ritmo, esto es una estimación de ritmo por carrera, por vuelta. Es decir, no exactamente el mejor tiempo que has hecho, no una media, sino una estimación del ritmo que tú tenías, ¿vale? Entonces, en esa estimación del ritmo que tenía Verstappen era 3 décimas más rápido con el duro, mientras que era un poquito menos de una décima más rápido con el medio. O sea que el neumático duro funcionó mejor en este caso con el Red Bull, o quizá lo supo gestionar mejor Verstappen, ¿no? Esto es un poco complicado saberlo exactamente, pero está claro que con el duro Verstappen fue mucho mejor, porque fue mucho más rápido y lo conservó mucho mejor. Y ya para terminar, pues podemos echarle un vistazo a qué pasó con Carlos Sainz, ¿no? Esa carrera pues tan intensa que tuvo, que bueno, pocos tuvieron una carrera muy intensa, ¿no? Desde luego que a nivel de aficionado tampoco lo fue de otro mundo, pero sí que la de Carlos fue bastante interesante. Aquí, si nos fijamos en la evolución de carrera, en la evolución de las posiciones, pues vemos como Carlos, que es esta línea roja discontinua, pues estuvo atrapado detrás de su noda durante muchas vueltas, hasta la vuelta 24-25, que ya empieza a haber paradas. En la vuelta 25 entra su noda y por eso pierde tantas posiciones. Y es curioso porque justo aquí, justo en esa vuelta 25, todo cambia para Carlos, porque si nos fijamos en los tiempos que hace, que tenemos aquí los de Ferrari, Carlos es este piloto gris y fijaos cómo estaba haciendo unos tiempos de 1.11,
en torno a 1.11 bajo, luego sube un poquito, pero en este, a partir de la vuelta 26, que es cuando su noda entra, es decir, que ella tiene aire limpio por delante, fijaos cómo gana en torno a 1 segundo por vuelta. Y luego a partir de ahí consigue gestionarlo hasta la vuelta 40. Esto es una locura, porque no solo es que estés aguantando el neumático medio 40 vueltas, sino que lo has tenido que hacer estando pegado detrás de otro piloto, que eso pues siempre supone que tengas que desgastarlos un poquito más, porque tengas que hacer algunos cambios de trazada, incluso que a veces pues tengas que gestionar mejor la temperatura, porque el hecho de ir detrás de otro piloto hace que se te calienten más. Entonces, ser capaz de aguantar 40 vueltas con ese neumático medio pues tiene muchísimo mérito. Y es que, de hecho, si nos fijamos en lo que aguantó cada neumático, que lo tenemos aquí, el mayor stint del neumático medio fueron 40 vueltas, que fueron las que dio Carlos con ese neumático medio, hasta la vuelta 40, lógicamente, que es cuando puso el duro y tiró hasta el final. Así que bueno, creo que fue una muy buena carrera de Carlos, pero claro, porque pudo salir con el neumático medio. ¿Qué pasó con el resto de pilotos? El resto de pilotos que, como veis aquí, pues quedaron por detrás. Pues Stroll tuvo que salir con el blando, Alonso tuvo que salir con el blando, Tsunoda tuvo que salir con el blando. Entonces, bueno, incluso Leclerc tuvo que salir con el blando, lo que pasa es que tuvo que parar en la primera vuelta, puso el duro a ver hasta cuánto aguantaba. Entonces, bueno, en este sentido yo me pregunto si no es momento de cambiar un poco esa norma de el que pase a Q3, o sea, con el neumático con el que pase a Q3 es con el que tienes que empezar la carrera, porque realmente lo que se ha visto aquí es que, por ejemplo, Bottas utilizó eso para ganarle la posición a Pérez, aunque salía bastante por detrás, incluso a Norris, aunque lo terminó adelantando en pista. Por ejemplo, Carlos, que salió el 12º, pues le pudo ganar la partida a los pilotos que salieron a lo mejor 9º, 10º. Entonces, en este sentido, yo creo que esa norma ahora mismo lo que hace es distanciar todavía más a los de cabeza de carrera, ya sean los 2 Mercedes, los 2 Red Bull o los 2 Mercedes y Verstappen, respecto a la zona media, porque por ejemplo Norris, aunque sea capaz, bueno, lo vemos aquí con la evolución de carrera, aunque sea capaz de salir tercero, de ninguna manera va a poder competir con Bottas, por ejemplo, porque Bottas pudo pasar a Q3 porque tiene mucho mejor coche con el neumático medio. Entonces la estrategia de Bottas siempre va a ser mejor que la de Norris, a no ser que la líen. Entonces yo creo que esa norma lo que hace es distanciar todavía más esa parte de arriba con la parte media. Incluso dentro de la propia parte media, pues a lo mejor te beneficia más salir con el neumático medio, en este caso, es decir, es mejor salir el 11 o el 12 antes que salir el 9 o el 10, porque eso te va a condenar. Entonces esas 1, 2, incluso 3, 4 posiciones las puedes ganar en muchas carreras, aunque no tengas mejor ritmo, simplemente por la buena estrategia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es para pensárselo en este sentido, ¿no? Así que, bueno, incluso podemos hacer una comparativa aquí con los ritmos. Por ejemplo, en esta carrera yo creo que rivales directos de Carlos podían ser a lo mejor Stroll y Tsunoda, ¿no? Ambos saliendo con el neumático blando y Carlos con el neumático medio. Pues si os fijáis, con el neumático medio, Carlos tuvo un ritmo de 1.11.4, mientras que Stroll tuvo un ritmo más lento con el neumático blando 11.5 y Tsunoda 11.6, es decir, los dos más lentos con el blando. Y luego cuando ambos ponen el duro, pues lógicamente Carlos tiene un ritmo mucho mejor, que aquí lo vemos con 1.9.1, mientras que Tsunoda tiene 1.10.1 y mientras que Stroll tiene 1.10.1. Entonces, como veis, es aquí un segundo con el neumático duro el que le saca, porque ha podido alargar mucho más el primer stint y por tanto con el duro hacer un stint más corto, apretar más. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido realmente lo que pasa es siempre esto, ¿no? Que realmente están premiando a los que salen el 11 y el 12 en vez de a los que salen el 8 y el 9 o el 10. Entonces, bueno, yo creo que es un momento quizá interesante para plantearse si esta regla debería continuar o no, porque para mí lo que provoca es eso, que se premia a quien queda el 11 y el 12 por encima de quien queda el 9 y el 10, por ejemplo, y que además se distancie mucho más los 3, 4 de arriba respecto a lo mejor pues otros coches un poco más humildes pero que pueden clasificar bien, como puede ser el McLaren, como puede ser incluso el Ferrari en algunos circuitos, o el Alfa Tauri o el Alpine o el que sea. Entonces, bueno, yo creo que es un debate que sería interesante reabrir a lo mejor, o incluso verlo para las siguientes carreras o el siguiente año, lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos probando otros formatos, ¿no? Como el de la clasificación a sprint, así que a lo mejor no es un buen momento, pero bueno, yo sigo teniendo ese debate encima de la mesa, ¿no? Así que nada, espero que con este análisis pues hayáis entendido un poquito mejor este Gran Premio. Espero que todos estos datos y todo esto pues ayude un poco a comprender la Fórmula 1, que actualmente pues yo entiendo que aparte de lo que se ve en pista pues es mucho más y es un poco complicado entenderlo. Así que nada, simplemente ya para despedirme, como siempre, doy las gracias a todos los que estáis suscritos a Level Up Academy, aprendiendo allí conmigo y por supuesto apoyándome, ¿no? en esta especie de trabajo de difusión de la Fórmula 1 y el motorsport. Y nada, pues en cualquier caso, gracias a todos por quedaros hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.